Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy empieza, bueno, yo soy Mario, uno de los miembros del pomposamente denominado Consejo Rector del Teatro del Barrio. Hoy empieza uno de los proyectos más bonitos de los que nos vamos a embarcar en esta primera temporada. Pero antes quería hablaros un poco de lo que es el Teatro del Barrio. Algunos no lo sabréis, pero queremos aprovechar esta avalancha de gente interesada en las cosas que estamos proponiendo desde aquí para que conozcáis que el Teatro del Barrio es una cooperativa de consumo. Pretende ser un nuevo modelo de teatro, no solamente en cuanto al contenido, aunque ya hay otras iniciativas similares que están empezando a funcionar y muchas en este entorno. Un teatro con un contenido muy pegado a la realidad, muy político, en el que tan importante como el contenido político sea la alegría de estar juntos y de hacer cosas juntos, que no se me ve. Pero luego aparte del contenido, hemos querido, y es de lo que yo quiero hablaros hoy, 20 segundos, nos hemos constituido como una cooperativa de consumo, porque consideramos que no solamente tenemos que cambiar la política, incluso el conocimiento que tenemos de la historia reciente, sino que también tenemos que cambiar la forma de hacer economía, y que no queremos que haya emprendedores y personas brillantes que están cambiando, intentando descubrir innovaciones para llegar al público y conquistarles, sino que queremos que sean los propios consumidores los que tomen la iniciativa y decidan qué tipo de cosas quieren consumir, utilizar, vivir, experimentar. Entonces os invitamos a que os unáis a nosotros a través de nuestra página web. Hay un link en el que podéis daros de alta como socios del Teatro del Barrio, no definitivamente, sino solamente y por ahora informar de que queréis formar parte de este proyecto, y a partir de aquí habrá una asamblea en próximas fechas en la que empezaremos a caminar todos juntos y juntas. Así que os invitamos a que forméis parte de esto y a que forméis parte desde el principio y desde un lugar central. Y para que veáis en qué consiste esto, fijaos qué plantel más potente tenemos para un día como hoy, un lunes, y fijaos también, dando vueltas alrededor, la cantidad de gente que conseguimos unirnos. Así que, si no nos unimos, van a poder con nosotros, así que qué mejor sitio para unirnos que esto. Y ya está, muchas gracias. ¿Saludos ya? Ándale. Bueno, no se ve nada. Bueno, pues qué bien que estén ustedes aquí. Bienvenidos a esta universidad del barrio, que va a ser universidad y del barrio. Quiero con esto plantear que tenemos que ir construyendo entre todas y todas lo que significan los contenidos, que podamos denominarlo como tal universidad, y que por tanto tiene que diferenciarse de otros formatos a los que estamos acostumbrados o en donde estamos acostumbrados a encontrarnos. Si esto nos atrevemos a llamar universidad y bajarlo, ¿no?, a la calle, al pueblo, tiene que haber una serie de rasgos. En la puerta de mi despacho, en la universidad oficial, en la Complutense, tengo una viñeta de uno de nuestros filósofos oficiales, que, como siempre digo, no es ni Ortega y Gasset, ni mucho menos Sabater, que es el Roto. Y hay dos tipos hablando y uno dice: este problema es muy complicado, necesitamos la opinión de un experto. Y el otro le contesta: estoy de acuerdo, ¿a favor o en contra? ¿Hay expertos realmente o no hay expertos a la hora de clarificar los problemas que dilucidamos? Acaba de escribirnos una compañera que estaba haciendo una encuesta y dice que tiene que incorporar en la encuesta algo que como experta se le había pasado, y ha tenido que ser alguien de la gente de abajo que se le ha recordado. Ha dicho: oye, falta aquí la categoría trabajadores sin contrato, ¿no?, como una realidad que está ahí y que tarda mucho en identificar los expertos. La Universidad del Barrio tiene dos grandes elementos. El primero es politizar. Politizar, la palabra polis es la que le ha dado raíz a la idea de política, pero tenemos que entender que politizar algo es inyectarle conflicto. A mí siempre me gusta decir que si tú quieres que en una sociedad no haya política, lo que tienes que sacar es el conflicto. Y si tú despolitizas, pues realmente lo que estás haciendo es ocultando la idea de conflicto. De hecho, la idea del centro, si ustedes quieren tener un buen carnet de centristas,
lo que tienen que hacer es eliminar cualquier tipo de conflicto. No hay conflicto entre hombres y mujeres, no hay conflicto entre trabajadores y empresarios, no hay conflicto entre el norte y el sur, no hay conflicto en ningún tipo de los aspectos sociales. Y por eso me gusta decir siempre que nunca van a ver delante de un pelotón de fusilamiento a nadie antes de ser ejecutado gritando ¡viva el centro! Porque por ser del centro, por lo general, nunca te fusilan. El segundo elemento que queremos plantear junto a esta idea de politizar, es decir, de inyectar conflictos, y fíjense ustedes, para inyectar conflictos ya verán ustedes cómo lo que hay que hacer es que emerzan los nombres de los conflictos, porque los conflictos muchas veces o casi siempre están ahí, pero solamente existen cuando se les pone nombre, es decir, cuando se expresan. La segunda idea importante de esta Universidad del Barrio tiene que ver con la idea de crítica, crítica cuya raíz es crisis, y parece evidente que en un momento de crisis tiene que ser el pensamiento crítico el que es capaz de ver lo que ocurre. Siempre hay una gran pared y hay grietas. Quien solamente ve la pared no se da cuenta de que las grietas están amenazando esa estabilidad. También es cierto que quien vea solamente las grietas puede caer en la melancolía por no darse cuenta de que todavía queda mucha pared, aunque sea cierto que las grietas son las que marcan la tendencia. Nuestro planteamiento es crítico, nuestro planteamiento es incidir en esas grietas que están llenas de pintura, pero que abajo existen y que de alguna manera, en el momento en que nosotros las nombramos, tienen que emerger políticamente y por tanto, fíjense ustedes, si emergen con conflicto, van a emerger con dolor. Dicho de otra manera, realmente quien tiene una mirada crítica de las cosas tiene una mirada doliente de las cosas y por eso, fíjense ustedes, hacer pensamiento crítico implica 3-4 veces más tarea. Primero, una desazón frente a lo que existe. Y de repente todo el mundo está feliz de haberse encontrado y de repente a ti te chirría algo. Y la gente que está feliz te dice, ¿y a ti qué te pasa? En segundo lugar, tienes que convertir ese resquemor que tienes en conocimiento y por tanto tienes que hacer como un detective, un arqueólogo del pasado e irte a buscar en los orígenes dónde está la raíz de eso que te inquieta. Una vez que has encontrado la raíz, tienes que entender por qué hubo una vía que fue la que prosperó y otra vía fue anegada. Y entender si eso pudo haber sido de otra manera. Y por último, una vez que has identificado si esa vía puede ser de otra manera, tienes que ver si hubiera sido bueno para la emancipación o malo para la emancipación. No es igual analizar las comunidades de Castilla como tradicionalmente se ha hecho, como un elemento que iba a favor de la modernización de nuestro país, es decir, que era un elemento que al acabarse con las comunidades significaba el fin de la fragmentación feudal y la emergencia de los estados nacionales propios de la modernidad, o hacer una lectura y decir no, ahí lo que se estaba haciendo es anegando la posibilidad de ciudades libres que iba a generar realmente una sociedad civil mucho más rica, ¿no? La tercer pata de nuestro curso universitario popular de barrio es que vamos a juntar teoría y práctica. Como dice el maestro de alguno de nosotros, Boaventura de Sousa Santos, una teoría sin la práctica es inútil y una práctica sin la teoría está ciega. Por tanto, tenemos que irnos acostumbrando, ¿no?, a ir trabajando con los dos elementos. Ir viendo cómo la teoría tiene que bajar a la práctica y la práctica, ¿no?, levantarse a la teoría. Tenemos la fortuna de que, ahora nos presentaremos, de que venimos, ¿no?, venimos de una facultad, casi todos nosotros, donde nos han educado bien. Yo siempre cuento que cuando llegué a Alemania, viniendo de la Facultad de Ciencias Políticas, de una persona tan brillante como Jesús Ibáñez, constantemente nos bajaba a tierra todo lo que nos contaba, pese a que fuera muy abstracto, ¿no? Llegué a Alemania y el primer día un profesor muy importante siempre nos decía: los ejemplos son la muerte del pensamiento, los ejemplos son la claudicación del pensamiento, los ejemplos son la renuncia al pensamiento. Yo dije, perdón, ¿esto podría poner un ejemplo? Como era en Alemania, maldita la gracia que le hizo alguno de aquel catedrático, ¿no? Es verdad que, como decía Lenin, los ejemplos siempre cojean, porque nunca hay dos cosas idénticas, ¿no? Eso somos conscientes, pero también bajar, ¿no?, a la ejemplaridad, sea histórica o concreta, nos va a ayudar también a entender mucho las cosas. En este curso vamos a buscar nuevos relatos que seguramente nos van a doler. Me gusta mucho la metáfora del Génesis. Yo siempre digo a mis alumnos que se lean el Génesis, porque ahí está buena parte de la estructura
incluso mental, de nuestra civilización occidental. Más son unas paginitas, ¿no? Yo les digo que se lean el Génesis y cuando se tomen unas copas en fin de semana, delante de sus compañeros de matemáticas, les digan, yo que me he leído el Génesis, ¿no? Es como una manera Y así sabrán cuando digan lo de la manzana que no había manzana, ¿no? El Génesis, que la manzana es un símbolo de la genitalidad femenina, y que si la Biblia lo hubieran escrito mujeres en vez de hombres, igual la fruta del pecado sería un plátano, pero eso es otra discusión. Bien, en cualquier caso les decía que tenemos que ir a reconstruir relatos que a lo mejor nos intranquilizan, y eso es una cosa que va a aparecer constantemente en este curso. ¿Saben por qué? Porque los relatos de la historia suelen estar muy vinculados a la lectura que tenemos de nuestra nación, y la nación es una manera de burlar la muerte. Por eso cuando te tocan la religión o te toca la nación, la gente se pone especialmente nerviosa, porque le están tocando la trascendencia. Y por eso las discusiones que afectan a la nación o las discusiones que afectan a la religión, son tan complicadas, y por eso es un regalo que podamos estar aquí en un ámbito de saber, de conocimiento universitario, donde tenemos que ir hasta el final de los problemas sin ponernos nerviosos, porque no estamos aquí en ningún tipo de ámbito político ni en un ámbito religioso, sino que estamos en un ámbito de conocimiento. Y fíjense ustedes, y saben también por qué nos va a doler el ejercicio que vamos a hacer aquí, porque nos están ofreciendo como alternativa una historia basada en el entretenimiento, ¿no? Nos están intentando explicar o convencer de que tenemos que mirar hacia el pasado, bueno, como si estuviéramos en una suerte de Disneylandia histórico, donde todo está bien, donde nada nos molesta y donde no encontramos en el pasado nunca las razones anticipadas de nuestra rabia. Y fíjense ustedes que en esa dirección, a lo largo del curso también va a aparecer mucho la referencia a lo artístico, a lo expresivo, a lo simbólico. ¿Saben por qué? Porque estamos convencidos, todos los que estamos en la mesa, de que hay un sentido común imperante, que es un sentido común neoliberal, que es hegemónico y que a veces se nos cuela por las rendijas y no nos damos cuenta. ¿Y saben qué ocurre? Que el arte, en vez de hacernos comulgar con ruedas de molino para cambiar nuestra manera de pensar, nos ayuda de una manera mucho más amable a ver cosas que nos negaríamos a ver si fuera desde una ciencia dura, que es más fácil entenderlo a través de unas imágenes, de un chiste, de una representación artística o de una representación, ya digo, literaria o de otro tipo. Y por tanto en este curso va a aparecer, ya digo, el arte, la cultura, el sentimiento, no voy a decir fábrica de amor, nos va a aparecer por todos esos ámbitos, ya digo, de lo expresivo, nos van a aparecer maneras de mirar la... ¿Lo he dicho? Bueno... Una apuesta, cuántas veces será capaz de decir. Bueno, por ir terminando, fíjense ustedes qué es en concreto la Universidad del Barrio. Miren, la universidad tradicional está amenazada de muerte. ¿Saben por qué? Porque ha perdido 4 espacios que eran lo que hacían de ella lo que durante muchos siglos ha sido. En primer lugar, la universidad oficial, sea pública o privada, ya no tiene la hegemonía del conocimiento. No es verdad. Les prometo que aquí, en este curso, vamos a ver cosas con mayor profundidad que lo que se están viendo en muchas universidades de este país. Por tanto, fíjense ustedes, ya no es cierto que sean en las universidades que tienen tal categoría o tal etiqueta donde realmente el conocimiento se está brindando. En segundo lugar, las universidades ya no tienen tampoco la legitimidad. No existe la legitimidad. Ya no es verdad que llegue allí una persona con sus hojas amarillas a contarte la misma historia de siempre y que los universitarios o los medios de comunicación o la opinión pública realmente le pregunte a la universidad qué opina sobre casi nada ya. Donde parece que si habla un experto universitario parece como casi que chirría. No tienen la hegemonía, no tienen la legitimidad, tampoco tienen la eficiencia. Hay cosas que se aprenden ya mucho mejor fuera de las universidades, porque las universidades no han sido capaces de tener la flexibilidad, de tener la frescura, de tener la audacia, ¿no? de atreverse de maneras diferentes para bajar realmente el conocimiento a lugares más eficientes, ¿no? Como cuántas veces hemos puesto el ejemplo de que en facultades de medicina era más fácil que se siguiese explicando la gota
que las alergologías, ¿no? Por el simple hecho de que los catedráticos que tenían mucho peso administrativo y burocrático tenían capacidad de definir los planes de estudios. En cambio, la gente que más joven tenía más sensibilidad para las nuevas enfermedades, pues tenía dificultades para cambiar los planes de estudios porque los mayores saben lo que saben. Y encima no tenían el coraje, porque eran funcionarios, no tenían el coraje, ni la audacia, ni la generosidad de meter nuevos conocimientos. Y por tanto, esa dificultad, ya digo, de la universidad para ser eficiente. Y por último, tampoco tienen dinero. O sea, ya no es verdad que el dinero esté ahí. Y por tanto, faltando estas cuatro cosas, ya me dirán ustedes a dónde van. Bien, todo esto que les he contado hace referencia a la universidad del barrio, que va a tener muchos cursos, que va a tener tantos cursos como propuestas tengamos que veamos que son rigurosas. Tantas propuestas como a su vez demanden, ¿no? Por parte de ustedes interés. Y por tanto está abierto a muchas cosas, ¿no? Y por tanto yo creo que va a ser un centro de cultura muy plural, donde esperemos que haya, aparte de este curso que inmediatamente pasamos a contarles de historia, haya también referencias de economía, referencias de literatura, referencias de arte, referencias incluso de saberes más duros. ¿Por qué no? ¿Por qué no bajar también aquí saberes más duros? Y luego está nuestro curso concreto, ¿no? El curso concreto que venimos hoy a presentar, que es con el que arranca esta universidad del barrio, que debe también tanto a, fíjense ustedes, a la audacia y a la intuición de alguien como Alberto San Juan, ¿no? Es decir, que una persona que de alguna manera hace cierto eso que leí yo una vez en una pintada en un muro en Buenos Aires. No sabía que era imposible, fue y lo hizo. Pues Alberto San Juan no sabía que era imposible sacar la universidad fuera de los recintos universitarios, y como no sabía que era imposible, aquí estamos. Así que, Alberto, que estás hoy ocupado con menesteres duros, gracias, ¿no? Porque tu ignorancia es también tu sabiduría. ¿Cuánto hay que desaprender? Es una de las cosas que van a ver ustedes que durante este curso vamos a insistir hasta la saciedad. Tenemos que desaprender muchas cosas para que nos quepan otros conocimientos, porque si ya lo sabemos todo, ¿a dónde vamos a ir a parar? Bien, termino de verdad. Te digo que voy a terminar desde hace media hora y no lo hago. Primero, en este curso de historia queremos, en primer lugar y sin orden de importancia, poner en cuestión, poner en tela de juicio, como dice el texto que hemos colgado en la red, poner en tela de juicio relatos oficiales y hegemónicos del pasado. Queremos ver la posibilidad de construir alternativas, en plural, a la visión hegemónica de la historia de nuestro país. Esa historia oficial, esa historia que, como yo digo, alimenta a los sectores más reaccionarios y conservadores y nos deja huérfanos a los que buscamos interpretaciones críticas. Es decir, que mira hacia atrás la gente con capacidad crítica y ve una historia como un queso de Gruyère, en cambio, la gente que no tiene ningún tipo de pudor y que necesita relatos en el pasado que le afiancen en el comienzo, en el presente, construyen un relato ininterrumpido que va de Viriato y Don Pelayo a Dolores de Cospedal. Una línea recta, sin ningún tipo de fisura. Fíjense ustedes que esa historia oficial no es tampoco, y van a verlo aquí, esa historia oficial tampoco es tan lineal, porque hay una historia oficial que habla de las esencias de España. Es que no sé si han visto ustedes ayer un tuit que me voy a hacer una camiseta. Un tuit de Pío Moa, historiador oficial, con sus libros puestos en las mesas del Corte Inglés y de toda la librería de este país, diciendo, Pío Moa diciendo: Oyarzábal se tiene que ir de ese partido de Rajoy que apoya a ETA, ¿no? O sea, que al final hemos llegado a entender que es que quien realmente era ETA es el PP, ¿no? Es una cosa que no sabíamos hasta que Pío Moa, con su sabiduría profunda, nos ha puesto en el camino correcto, ¿no? Bueno, ya digo, esta historia, ya digo, oficial de España tiene una visión bastante chusca, pero muy generalizada, que es esto de los Pío Moa, César Vidal, Jiménez Los Santos, donde yo estoy luchando denodadamente para meter un nuevo delito en el Código Penal, que es corrupción de mayores, ¿no? Porque es que las personas mayores están corrompidas por esta gente y al final están comprando, ¿no?, este tipo de relatos. Bueno, pero al lado de este relato que es chusco, pero cuidado,
cuidado, que se hace también hegemónico, hay otro relato más elaborado que sigue la senda de, que lo conocen muy bien Noelia y Pablo, de la modernización orteguiana de España. Es decir, es un relato más sutil, que es de otros historiadores, hombre, con más prestancia, más, digamos, más presentables, que pueden ser los Fusi, ¿no? Y otros personajes que hacen una historia que también es una historia oficial de nuestro país, ¿no? Que también caen en errores profundos, pero que claro, no son tan chuscos como los Pío Moa y compañía. Por tanto, ya digo, tenemos una primera línea de intentar desmantelar toda esa visión de historia, que es la que prácticamente tenemos casi todos, ¿no? En segundo lugar, vamos a reconstruir la historia, y ahí Noelia ha sido muy insistente en esto. Tenemos que reconstruir la historia de esta esquina de Europa desde el protagonismo popular, que es una cosa que no está escrita, que en otros lugares del mundo sí que algún autor lo ha hecho, ¿no? Howard Zinn lo ha hecho en el caso de Estados Unidos, con reconstruir la historia de tu propio país desde la perspectiva de la gente, ¿no? Desde la perspectiva popular y no desde los héroes. Claro, y fíjense ustedes la cantidad de cosas que vamos a tener que discutir aquí. ¿Cómo no recordar a Amin Maalouf, que dice las cruzadas vistas desde los árabes? Claro, una cosa son las cruzadas vistas desde los cristianos que iban allí con esos espadones a evangelizar a los moros, y luego esos señores que estaban allí y venían unos tipos de higiene dudosa, ¿no? a plantearles qué tenían que hacer con su vida. Bueno, en esta misma dirección, fíjense ustedes, vamos a preguntarnos qué ocurrió con Carrero, algo que Ariel está muy empeñado, ¿no?, en clarificar. Carrero fue un magnicidio, fue un tiranicidio, fue terrorismo, fue un acto democrático, ¿no? Es decir, depende desde donde lo mires, lo que ocurrió con Carrero va a tener diferentes lecturas. Pablo también está muy preocupado por la lectura tradicional del motín de Esquilache, que parece que era un pueblo atrasado que estaba enfadado porque le imponían normas, que eran normas al fin y al cabo beneficiosas para el pueblo, ¿no? Y que de alguna manera dicen, no, pues igual tiene otra lectura el motín de Esquilache. O el siglo XIX. Como me gusta, Pablo, la frase que tú repites de Franco, cuando Franco decía, en el siglo XIX habría que borrarlo. Esto están grabándolo, ¿no? Bueno, ya lo he dicho. Fíjense ustedes qué pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué a Franco le sobraba el siglo XIX? ¿No? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Por qué el siglo XIX, que siempre nos lo han contado como una sucesión como muy errática, ¿no?, de pronunciamientos y golpes y constituciones que no terminaban de asentarse? ¿Qué ocurre ahí para que un tipo como Franco decidiera borrar, ¿no?, el palimpsesto de la historia de nuestro país, el siglo XIX? Y por supuesto uno de los elementos, Emilio, que nos va a dar vueltas y vueltas y vueltas, que es la transición, ¿no? La transición como la gran articulación narrativa de la ocultación de la memoria, ¿no? Recientemente planteábamos algo que Emilio es uno de los responsables de habernos traído, ¿no?, a esa reflexión. Planteábamos hace poco que Borges siempre decía que la gente se queja de su memoria, pero no se queja de su inteligencia, ¿no? Y seguramente él decía esa frase porque quería que nadie se acordara de que él participó de alguna manera de la dictadura militar. Nuestro planteamiento, fíjense ustedes, que casi es al contrario, ¿no?, que preferimos quejarnos, ¿no?, de nuestra inteligencia. De hecho, constantemente decimos que somos tontos y demás. En cambio, nos gustaría quejarnos menos de nuestra memoria. Nos gustaría ser más exigentes con la memoria de nuestro país. Y ahí Emilio, como uno de los que ha recuperado en este país, ¿no?, la exigencia de hacer de la memoria histórica una memoria veraz, diferente de la memoria oficial, es un lujo tenerlo con nosotros. Y tercera idea que les iba a plantear, junto a estas dos que les he dicho, ¿no?, de la alternativa a la historia oficial y la reconstrucción de la historia desde una perspectiva popular, el tercer gran punto es darnos cuenta de que también esta historia alternativa va a estar llena de contradicciones. Es decir, que nadie piense que podemos ofertarles a ustedes una historia alternativa donde los malos ahora van a ser los buenos y los buenos ahora van a ser los malos, porque las cosas no son así, ¿no? Las cosas, desgraciadamente, son mucho más complejas y, por tanto, y a menudo contraintuitivas, y por eso hacemos una reflexión universitaria al respecto. Y termino de verdad.
Venimos aquí a aprender con alegría, ¿no? O sea, eso de aquel anuncio, ¿no? ¿Qué? Con amor, ibas a decir. Con amor. Cabrones. Decía que el conocimiento no tiene que ser realmente un llanto, ¿no? Es decir, vamos a acabar con eso, ¿no? Vamos a llegar aquí los lunes, que son lunes, que no es que los lunes están llenos de suicidios, ¿no? Entonces, vamos los lunes a venir aquí a pasárnoslo bien. ¿Saben ustedes que se ha descubierto recientemente en neurofisiólogos que hay una relación directa entre el entendimiento y los músculos de la sonrisa? ¿Vale? Cuando tú entiendes algo, sonríes, ¿no? Y de hecho hay toda una reflexión en la neurofisiología acerca de lo que es la belleza y el conocimiento y la comprensión, ¿no? Es decir, cuando entendemos algo, nos sentimos a gustito, ¿no? Así que aquí vamos a aprender con alegría, entendiendo que hay tres ángulos. Aquí vamos a armar sobre un triángulo donde uno va a ser el aprender como una fiesta, aprender, por otro lado, como participación y luego aprender como crítica. Son los tres ángulos que queremos compartir con ustedes y entenderán ustedes que siendo así se rompe esa cuarta pared, ¿no? Se rompe esa idea de que ahí están los oyentes y aquí estamos los expertos. No va a valer, no va a valer. Vamos a discutir ahora, porque ahora ya vamos a plantear un debate entre nosotros, ¿no? Donde tenemos, ya van a ver ustedes, posturas disidentes sobre muchos aspectos, ¿no? Y también vamos a preguntarles a ustedes cosas, pero esos tres elementos están claros, ¿no? Es decir, el elemento de vamos a pasárnoslo bien, no vamos a aburrirnos, vamos a participar, van ustedes a levantar la mano, van a opinar, van a plantear, oye, esto que se nos está yendo de las manos. Vamos a, igualmente, a tener siempre ese elemento crítico bien presente. Bueno, termino de verdad. Ya he terminado. No, ya he terminado. Tienen ustedes el programa ahí colgado, ¿no? Van a ver que es verdad que está la transición, está el franquismo, está la república, está el antifranquismo, está el siglo XIX, está algunas reflexiones, ¿no? Sobre el antiguo régimen. Vamos a ver muchos elementos, ¿no? No es cierto que tengamos un planteamiento netamente lineal, aunque sí que vamos a intentar construir un cierto orden al respecto, ¿no? Y esto es de alguna manera todo lo que queríamos plantearles como inicio. Pero claro, como también queremos que no vengan ustedes solamente una presentación sin más aburrida, la idea era que ahora empezáramos un debate donde yo voy a hacer a mis amigos una pregunta, yo me voy a callar un ratito y vamos a empezar ya. Noelia, te está faltando amor. Te está faltando amor. Bueno, empezamos. Así que yo me siento y la primera pregunta que hago a mis amigos en la mesa y también a ustedes, que aquí esto empieza es: ¿por qué existe Portugal? ¿Por qué existe Francia? ¿Por qué existe Inglaterra? Y aquí, en la Universidad del Barrio, en este primer curso, hemos dicho que España hay que ponerlo entre interrogantes. Pablo, tu turno. Vale, pues empiezo yo. Tenemos una discusión sobre esto, no sabíamos cómo presentar el curso, no nos gusta poner historia de España por dos motivos, en mi caso, y ha quedado entre interrogantes. Pablo. Por hacer... ¿Me pongo de pie? No, con este estoy bien, ¿verdad? Vale. Ha quedado entre interrogantes como forma de reflejar lo que es, digamos, nuestra discusión interna. Yo personalmente, mi argumento es histórico. Yo estoy aquí un poco para reivindicar. Presentaros. Me llamo Pablo Sánchez León. Bueno, soy historiador profesional, supuestamente. Trabajo en una universidad pública española. Y desde hace varios años formo parte de un colectivo que se llama Contratiempo, que tiene un programa de radio cuyo objetivo fundamental es lo que nosotros llamamos democratización del conocimiento acerca del pasado. Nos importa la transmisión al público de que tenemos una libertad fundamental, que es la de opinar como ciudadanos. Y así como opinando sobre el presente nos podemos equivocar y formar parte de proyectos políticos pues de lo más espurio, y alguien diga, madre mía, qué tipo más tonto, o que prefiere el fútbol a la política, etc. Bueno, con el pasado sucede igual, pero no nos damos cuenta. Con el pasado tenemos el derecho, por lo menos la libertad, de tener una opinión. De hecho, es que todos pensamos históricamente. Como ciudadanos no dejamos de tener imágenes del pasado. Todos tenemos una visión de lo que ha pasado antes.
por el hecho de haber sido educados en un país, tenemos la que tenemos, cada uno la nuestra. Se trata de hacerla consciente, y ese primer argumento es el que más me trae a mí aquí. La idea de que todos somos historiadores por el hecho de ser ciudadanos. No hay una diferencia con el experto tan grande. De hecho, hay grandes productores de obras narrativas y analíticas del pasado de gran calidad que no son historiadores profesionales, y aquí va a venir algún ejemplo de ello a este curso. Personas que desde otro lugar, que se puede considerar no profesional o amateur, producen imágenes sobre el pasado que producen más capacidad de reflexión que a veces los colegas de oficio, lo cual no va en contra de los colegas de oficio, es que en todos está. Cuanto más democraticemos esa conciencia, mejor para todos. Dicho esto, yo considero, con más gente, hay personas que pensamos que el enfoque histórico es una forma de enfrentar la realidad. Igual que está el ideológico, o muchos de carácter teórico y analítico, una forma de comprender el presente es históricamente. Y para eso estoy yo en parte aquí, y supongo que vosotros podéis también participar de esta forma, aunque sea intuitiva, de entender el problema de nuestro presente y de cara al futuro. Y visto así, España, la España que nosotros podemos llamar así hoy, es un fenómeno histórico muy reciente. No se puede datar de antes de 1978, en el que hay una constitución que define una cosa llamada España de una manera que hasta entonces no había sido definida así. Por ejemplo, reconociendo una plurinacionalidad territorial. Desde ese punto de vista, si hacemos una historia de España y se queda así el título, solamente reconocería la España de después del 78. Cada vez que digamos España, ¿no? Claro. ¿Mejor España? Entonces, por el doble intento de dar reconocimiento a la variedad de experiencias históricas instituidas en otros territorios que no son solamente la Gran Castilla, y por el hecho de que esa España, que hoy llamamos así, solo es posterior al 78, si queremos hacernos cargo de fenómenos anteriores, habrá que llamar a la cosa de otra manera. Tampoco estábamos queriéndonos colocar en la posición del demiurgo y del dios, de llamar a aquello de otra manera, pues lo hemos puesto entre paréntesis. Pero Pablo, perdona, el libro de cabecera de José María Aznar se llama España de Atapuerca al Euro. Claro, imágenes naturalizadas, esencialistas sobre el pasado son habituales y todos las tenemos. Creemos que la gente que vivía en este territorio hace 500 años, pues de alguna manera eran españoles. Yo prefiero quedarme con el título de un libro poco conocido porque lo escribió en exilio y en el exilio Américo Castro, que ese título dice ya suficiente. Se titula Los españoles, ¿cómo llegaron a serlo? Lo cual significa que hubo un tiempo en el que no hubo españoles, no había españoles, eran otras cosas nuestros antepasados. Yo me quedo aquí y paso la palabra. A Noelia. Pero, Preséntate, lo que quieras. Bueno, yo soy Noelia Dane, pero con credenciales. Preséntate, claro. Pues es que todos venimos de la misma facultad. ¿Se oye o con cuál se oye mejor? ¿Con este? Con el móvil. Soy Noelia Dane y yo soy politóloga de formación, aunque me he dedicado a la historia, bueno, pues durante todos los años en los que he estado en la universidad, que ha sido por más de una década y media, casi 2 décadas, trabajando en esta facultad de la que provenimos todos los que estamos sentados en la mesa, que es la Facultad de Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, que nos ha engendrado. Yo también pertenezco a este colectivo Contratiempo, que como os ha contado Pablo, pues tenemos un programa de radio y estamos muy empeñados desde hace ya bastante tiempo en hacer esto que llamamos democratizar el pasado, que es una expresión muy sencilla que yo creo que define muy bien lo que siempre ha sido nuestra intención. No sé si hemos tenido mucho éxito o no. A través de las ondas, creo que aquí en el teatro tenemos una oportunidad clara de volver a hacer lo que siempre hemos creído que tenía sentido hacer, que era no tanto acercarle el pasado a la gente, porque pensamos que la gente tiene capacidad de acercarse al pasado por sí misma, como Pablo os acaba de contar, sino motivar de algún modo o generar las condiciones o, no sé, hacer más sencillo ese viaje que a nosotros nos parece un viaje necesario para tener una conciencia política clara, atenta y crítica de lo que está sucediendo. Entonces la implicación mía en este curso pues tiene que ver con esta afiliación nuestra, ¿no? Y con esta dedicación
yo no prefiero decir, en lugar de a la historia, pues al estudio del pasado o a la reflexión acerca del pasado, que me gusta más. Hemos tenido debates encendidos, porque con Juan Carlos no se puede debatir de otra manera, sobre cuál era el título más adecuado para este curso. Y al final creo que hemos escogido un título que era al menos comprometido, no sé lo que van a decir ahora Ariel y Emilio, era al menos cerrado de todos, porque teníamos muchos problemas con el concepto de España, teníamos muchos problemas con el concepto de historia, teníamos problemas con utilizar paréntesis e interrogantes porque parecía como estéticamente excesivamente pretencioso, o sea, todo era un problema. Hasta el prefijo de. Sí, incluso Ariel dijo, porque historia de, o sea, ya hemos tenido momentos así un poco delirantes. Pero yo creo que son... o sea, está bien que nos haya sucedido esto y que lo podamos contar, porque me parece que pone de manifiesto que a pesar de que pues es un poco caótico el resultado, ha habido una reflexión y ha habido una discusión entre nosotros sobre lo que queríamos ofrecer y ha habido que afinar mucho, porque yo creo que sobre todo aquí había dos tendencias, ahora después ya seguro que ellos lo van a matizar, pero me parece que había dos tendencias. Había por un lado la necesidad de ofrecer un discurso sobre el pasado reciente de España desde el que confrontar las versiones que nos están dando de lo que somos y que están conectadas con lo que nos dicen que fuimos, y por otro lado había la necesidad de entrar en un debate con la gente que viniera, por ejemplo, en este caso al teatro, para discutir por qué el pasado tiene interés para hacer política en el presente. No sé si me estoy explicando o no. Bueno, había esas dos tendencias y creo que no eran incompatibles, aunque al principio no sabíamos bien cómo las íbamos a cuadrar. Y entonces, bueno, tuvimos este debate... Cuando me tiraste aquel libro me pareció exagerado. Sí, me tiraron un libro. Tuvimos un debate en persona, por correo y tal, y hubo un momento en el que, creo que fue Emilio, me planteó de una manera que a mí por lo menos me sensibilizó, porque yo ya estaba un poco saturada del debate, que él dijo, bueno, al final este debate deberíamos transparentarlo, y eso es lo que un poco así improvisadamente estoy tratando de hacer ahora, deberíamos poder explicar de la manera más honesta posible que tenemos estos posicionamientos. Hay una diversidad de criterios que yo creo que se podrían reunir en estos dos, ¿no? Y deberíamos poder decir que en todo caso nosotros estamos muy interesados en elaborar una genealogía de la indignación y que creemos que podemos hacerlo con el público que asista al teatro. Queremos hacerlo con ellos, ¿no? O sea, que compartir sentimientos acerca del presente y conectarlos con sentimientos que el pasado nos suscita, superando visiones tradicionales sobre el estudio del pasado, es decir, ideas muy clásicas de la historia que tienen que ver con la objetividad y todo esto, que desde luego creo que en este curso no vais a encontrar. Nadie nunca aquí va a hacer un intento de ser objetivo, porque, bueno, esto no es posible. Antes, Juan Carlos ha mencionado a Howard Zinn, que es este ensayista, historiador, dramaturgo norteamericano, que murió hace un par de años, que tiene libros maravillosos, muchos de ellos traducidos al español por la editorial IU. Tiene una autobiografía que se llama Nadie puede ser neutral en un tren en marcha, que el título lo dice todo, ¿no? Howard Zinn dice, uno no puede estar subido en un tren en marcha, en movimiento, cuando hay movimiento alrededor, pretender permanecer estático, no se puede ser neutral. Nosotros no pretendemos ser ni neutrales ni equidistantes. Tenemos posicionamientos ideológicos y políticos muy fuertes y asumimos que vosotros también. Y no creemos que necesariamente tengan que ser coincidentes. Por eso esperamos que aquí lo que suceda sobre todo sea un debate. Y ya, ¿no? No, pero no te escapes. ¿Por qué existe Portugal, Francia, Inglaterra y España va con interrogantes? Bueno, yo creo que eso podría ser objeto de una sesión del curso, ¿no? Pues por lo que ha dicho Pablo, tenemos
tenemos dificultades para reconocer en el concepto España elementos con los que nos podamos identificar, porque es un concepto que se ha apropiado la dictadura franquista, básicamente, porque lo asociamos a la historia reciente de nuestro país y a partir de ahí nos da muchos problemas, nos da muchas dificultades. Pero yo, sin embargo, creo que también nos podemos plantear ser políticamente incorrectos nosotros desde ya. Yo, desde luego, en las sesiones que coordino, en alguna más que otra pretendo serlo, y tampoco ser tan melindrosos con las palabras, ni a lo mejor, ¿no? Ni dejarnos atrapar tanto por los significantes, y hacer también actos de apropiación del lenguaje y pasárnoslo un poco por el arco del triunfo, no sé. Pero bueno, eso ya veremos. Ya está bien por el arco del triunfo. Lo dice con la mano. Voy a decir una última cosa. Yo también quiero ser una fábrica de amor. Bueno, tenemos a Ariel. Ariel tiene dos patas, ¿no? Como todo el mundo. Pero metafóricamente tiene una pata aquí, pero tiene una pata también biográfica en América Latina, ¿no? Donde lo nacional popular ha permitido también reconstruir un cemento social sobre la devastación social, ¿no?, del neoliberalismo. Entonces toda la emergencia en América Latina de alternativas ha tenido mucho que ver con la reconstrucción de idearios nacionales, populares. Entonces Ariel tiene siempre esa doble visión de esto que es el Reino de España administrativamente y que Ariel lo va a contar. Bueno, yo la verdad que no tenía pensado empezar a reflexionar sobre el nacional popular. De arrancada iba a partir un poco de la pregunta inicial de Juan Carlos, que ¿por qué está España sin... Cuenta quién eres. Cuenta quién eres. Ariel Jerez, profesor en la Universidad Complutense, trabajo sobre todo temas de movimientos sociales, comunicación y también soy latinoamericanista. En ese sentido, pues bueno, esta mirada un poco siempre estrábica, viendo los viajes de ida y vuelta transatlánticos entre la península y el continente hermano, y yo creo que hay muchos procesos en los que, bueno, incluso a día de hoy estamos todavía, ¿no?, políticamente activos, como podría ser donde colaboramos con Emilio en la propia querella por crímenes de lesa humanidad que se está poniendo desde Buenos Aires contra el franquismo, la primera vez que se logra juzgar pues una de las dictaduras, yo creo que más largas de Occidente y más violentas. Clarísimamente también compartimos, creo que todos, que los interrogantes de España tienen que ver con cómo se forjó esa idea de España en la modernidad más reciente, y en ese sentido pues no deja de ser pues evidente que los símbolos más básicos, desde la bandera, ¿no?, disputada por la tricolor siempre reapareciendo, un himno que no sé si recordamos que hubo un concurso en los últimos años de Gobierno Zapatero que quedó desierto porque pues la letra no terminaba de gustar, y desde ese punto de vista es digamos, son elementos que ya indican que tenemos ahí una situación de identidad compleja que, digamos, los que venimos un poco analizando el devenir de la idea de España y cómo va calando en esas subjetividades, tuvo un momento de normalización a partir del 2008 cuando se ganó el Campeonato Europeo y después el Mundial, ¿no? Pero la bandera apareció y empezó un poco a normalizarse, cosa que ha vuelto a recuperarse dentro de una silenciosa guerra de banderas que en Madrid no terminamos de un poco ni siquiera de analizar, pero vamos, no sé si la tenéis presente un poco los lazos que hay en todos los retrovisores de los coches, que hay ahí una disputa entre lazos violetas, rojos, la bandera, y incluso hay uno amarillo que yo logro identificar que es el vaticanista.
internacionalismo vaticanista. En ese sentido, digamos, los que más trabajan el tema de las banderas, evidentemente, son las fuerzas conservadoras. Bueno, simplemente yo creo que parte de la discusión que vamos a intentar tener con vosotros es un poco pensar, tomando un poco la idea de Pablo, es decir, por supuesto que así como todos los ciudadanos deberíamos ser un poco historiadores, por supuesto que todos los ciudadanos deberíamos ser un poco políticos, incluso politólogos, ¿no? Es decir, tener una capacidad, evidentemente, para participar, tendríamos que tener una mínima capacidad de análisis para incorporarnos un poco a la construcción del poder colectivo, y en ese sentido, pues yo creo que la discusión de fondo que hacemos un poco en la vertiente más politológica es intentar comprender cómo han sido las dinámicas de despolitización y cómo se abre un poco las posibles dinámicas de repolitización en cada momento. Y bueno, yo creo que la despolitización claramente hay que entenderla desde la perspectiva de la gestión del miedo, de la violencia política del Estado. En ese sentido, yo creo que tenemos que reflexionar, y creo que vamos a tener elementos para reflexionar un poco todavía cómo estamos todavía no haber reelaborado el trauma de la violencia franquista. Estamos un poco presos de todavía una política de la obediencia. Creo que aquello de no te signifiques o haz como yo, no te vas a hacer política, que decía Franco. Creo que pesa la estructura, esta cultura de la obediencia, y también una cultura de la impunidad, ¿no? Que eso tiene que ver ya con una estructuración un poco más fuerte de temas de esfera pública, que también reflexionaremos sobre ello, y que, bueno, tiene que ver un poco con cómo se han ido articulando las dos disciplinas que traemos aquí para encarar todo este tema, que es la propia historia, ¿no? La mala relación entre historia y memoria que existe desde la transición, y ahí yo manejo un poco una tesis que iremos discutiendo, en qué medida esta mala relación entre historia y memoria tiene que ver con esa mirada un tanto disciplinaria de la historia, excesivamente académica, y que no ha reconocido otros relatos, y que se ha encerrado un poco en los archivos para ser más objetiva, y no ha reconstruido un montón de discursos circulantes que le daban sentido a las personas que los portaban, ¿no? Y desde ese punto de vista, cómo ese pacto de olvido y silencio que se hace en la transición, no solo construido evidentemente de la historia, por supuesto que con gran contribución del resto de las ciencias sociales, concretamente de la sociología política, todo el análisis que hemos hecho de toda nuestra cultura política, normalizado a través de encuestas en las que hemos querido mirar en términos de hacer un trabajo para recuperar un poco cuál había sido la vivencia del franquismo en varias generaciones, pues han permitido normalizar esta hegemonía conservadora, y que yo creo que también la tenemos que pensar desde la debilidad autoinfligida desde el propio campo de la izquierda por las autocensuras que ha habido de la izquierda. Es decir, que no solamente es una cuestión del poder que tiene efectivamente el campo conservador, donde evidentemente la Iglesia sigue siendo la mayor industria cultural que tenemos en este país, a pesar del grupo PRISA, y que tenemos ahí estas cuestiones claves para reflexionar sobre todo ese relato oficial que sigue pesándonos en términos de identidad, de cómo nuestro pasado reciente todavía no ha sido reelaborado de una perspectiva democrática. Y bueno, yo me quedaría por aquí para... ¿Presenta vídeo? ¿Qué? Y bueno, Portugal podremos también lo abordaremos en su momento con esos momentos revolucionarios que marcan la historia del espacio. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes. Yo voy a discrepar bastante de Juan Carlos y voy a seguir diciendo buenas tardes. Además, porque creo que esa pintada argentina que ha contado es un espejismo, ¿no?
Creo que el franquismo a nosotros nos enseñó que montones de cosas eran imposibles y nunca las hemos hecho. O sea, que luego podemos hablar de eso. Yo me llamo Luis Silva, pertenezco a una asociación que desde hace 14 años busca desaparecidos de la dictadura, que busca esa historia oculta que en los pueblos todo el mundo conoce y que todo el mundo calla, o casi todo el mundo, que se ha contado en voz baja, siempre en las cocinas, mirando que estén bien cerradas las ventanas, ¿no? Y es algo que ha afectado mucho a la visión del pasado, que tiene que ver con una batalla política muy fuerte por cómo miramos ese pasado, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Aznar gobernaba, que se gastó un dineral en una serie que se llama Memoria de España, que resulta que la Memoria de España empezaba en Atapuerca, hace 400.000 años, que ya andaba por ahí España pululando. Y bueno, pues hizo una grandísima inversión de dinero, la puso los miércoles a las 10 de la noche detrás del telediario de Urdaci, en momentos de máxima audiencia, y ahí se inició, digamos, un movimiento social que estaba, no estaba peleando por el pasado, estaba peleando por buscar a gente que no debería estar en una fosa común y que debería estar dignificada, pero ahí se estableció una lucha, ¿no?, por decirlo así, donde apareció este señor que ha comentado antes, Juan Carlos Firma, con un libro que se llama Los mitos de la guerra civil, que fue una gran operación de revisionismo, porque yo recuerdo haberlo encontrado en gasolineras, pues en un pueblo de Burgos, se llama Coruña del Duero. En una gasolinera había perdido en la provincia de Burgos, había 2 libros, una novela de Daniel Steele y Los mitos de la guerra civil de Pío Moa, ¿no? Una gran operación para llevar este libro a cualquier rincón del país. Incluso Aznar en el año 2003, cuando se iba de vacaciones a Menorca, en una rueda de prensa le preguntaron qué iba a leer ese verano y habló de 3 libros, una novela de Paul Auster, lo siento por él, un libro de Jean-François Revel que se llama El nacimiento del pensamiento americano, también, bueno, eso no lo siento porque era una de sus Biblias, y Los mitos de la guerra civil de Pío Moa, ¿no? Un libro que estaba repitiendo, cacareando la versión franquista de lo que había sido la guerra, y no hubo ningún escándalo porque un presidente de gobierno que había llevado ya a Pío Moa a la segunda cadena a un programa con Carlos Dávila, que fue realmente lo que disparó sus ventas, la bronca que hubo después de ese programa, el presidente del gobierno estuviera representando públicamente esa visión de esa historia, ¿no? Entonces ahí hay una pelea donde a menudo el Partido Popular, o lo que tiene que ver con el pasado reciente, ¿no?, donde digamos que nosotros operamos, entre comillas, siempre habla de que la sociedad española ha decidido mirar hacia el futuro, ¿no? Fue la primera respuesta que dio en el año 2002 Rafael Hernando. Ahora da otras un poco más fuertes, pero entonces la primera vez que se le pidió al gobierno de Aznar que buscara a los desaparecidos, y contestó Rafael Hernando, que entonces era responsable de comunicación del PP, y dijo que la sociedad española había decidido mirar hacia el futuro y que dejáramos de manipular la historia, ¿no? Que es algo que se dice desde recurrentemente, pero uno puede hacer un recorrido por los últimos años y ver, por ejemplo, cómo casualmente cuando Esperanza Aguirre conmemoró el bicentenario de la guerra de independencia, que no sé yo si fue de independencia o de dependencia, pero apareció en pleno debate sobre el Estatuto de Cataluña, apareció un cartel inmenso en el edificio de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, la Puerta del Sol, que decía un pueblo, una nación, ¿no? Entonces, un mensaje dirigido evidentemente hacia los catalanes, hacia Carlos Rovira, que en ese momento estaba negociando el Estatuto, ¿no? Y como la derecha mantiene ese discurso de que la historia hay que dejarla en manos de los historiadores, pero ese mismo año Esperanza Aguirre se gastó 15 millones de euros, la misma corriente política que denuncia las subvenciones al cine y a los pancarteros, se gastó 15 millones de euros en una película, Sangre de Mayo, que no sé si alguien de aquí la ha visto, pero rodada por Garci, tuvo 70.000 espectadores, costó 15 millones de euros de dinero público y terminaba, cuando echamos a los franceses, saltaba casi 200 años y entonces habían los nuevos hospitales de la Comunidad de Madrid, el metro, y entonces vendiendo el discurso de que gracias a que habíamos echado a los franceses teníamos abono de transporte, ¿no? Entonces en esa pelea, que a mí me parece muy interesante, es donde hay, yo creo que operar, ¿no? Y donde tiene
que operar esta universidad como una especie de exorcismo, ¿no? De ser una conjura, porque tampoco sabemos comportamientos que hemos heredado consciente e inconscientemente de ese pasado, ¿no? Y la de límites que nos imaginamos que son imposibles. Cuando hablaba Juan Carlos de desaprender, yo tengo un abuelo que estuvo 64 años en una fosa común, y mi padre, que falleció hace un año, cuando yo era adolescente, me decía, la enseñanza que él sacaba del asesinato de su padre, me repetía, el que vive de sueños muere de realidades, ¿no? Entonces este es en un país donde tener sueños costaba la vida, y quizás nunca hemos vuelto ahí. Estamos en un lugar donde no se puede soñar y donde nos hemos creído que esta realidad era única, ¿no? No existen otras dimensiones, otras posibilidades. Por eso para mí, que yo tengo una mala relación con la palabra España, pues uno de los momentos donde me he sentido español fue en el 15M, por ejemplo, porque en esa plaza había una emoción que a mí me hizo sentir que una pertenencia, por decirlo así, ¿no? Pero yo creo que también hay que escarbar en la historia para dejar de depender de ella, ¿no? Y una palabra que se ha dicho aquí varias veces y que tiene un doble sentido, que es la palabra expresar, ¿no? Y también significa dejar de estar presos. Entonces yo creo que es algo que para lo que tiene que servir esto, ¿no? Y empezar a conocer muchas cosas que desconocemos. Mañana, y yo voy a poner deberes ya desde el principio, en TV3 se puede ver por internet un documental sobre la poliomielitis. Hace ahora 60 años que España empezó a comprar sus primeras vacunas contra la polio, y eran solo para los hijos del régimen, para los hijos de los vencedores. Los últimos poliomielíticos que hay en España son víctimas de haber sido hijos de perdedores de la guerra civil y de una gran negligencia que hubo oculta por el régimen, que fue el contagio a miles de personas de la poliomielitis, porque después de ese apartheid sanitario, donde solo había vacunas para unos y no para otros, lo que pasó es que se distribuyó la vacuna sin instrucciones. Entonces los farmacéuticos la ponían en el escaparate porque era algo con mucha demanda, claro, nadie quería estar expuesto a ese virus, y no les dieron instrucciones de que había que ponerlas en una nevera. Y con eso inocularon la poliomielitis a miles y miles de personas, de las cuantas, unas cuantas murieron, ¿no? Pues un equipo de TV3 que ha hecho bastantes documentales muy potentes, Montserrat Bengo, una periodista de la TV3 que ha hecho documentales sobre eso. Mañana, que se puede ver por internet, emiten ese documental. Y yo creo que tiene que igual esto tiene que servir para matar lo posible, ¿no? y dar vida a lo imposible, ¿no? No es lo mismo pensar que España es un pueblo que se hace naciendo o un pueblo que se hace matando, una nación que se hace matando, ¿no? Y yo creo que en momentos de la historia, hablaba de ese árbol genealógico de la indignación, pues es importante que entendamos que yo es otra de las cosas que le critico al 15M. Hubo mucha gente que yo creo que igual por ignorancia, por ser, como se dice, hijos de la LOCSE, pero parecía que era la primera vez que se luchaba en este país, ¿no? Yo tengo bastantes artículos guardados de gente que no habían conocido sus antecedentes, por decirlo así, ¿no? Y a mí la primera imagen que me vino a la cabeza cuando vi la acampada del 15M, hice un montaje en internet, fue la Puerta al Sol del 14 de abril de 1931, lleno de indignados de la historia, ¿no? Que por fin estaban accediendo a tener una posibilidad de gobernar. Y voy a acabar con una historia que creo que es muy significativa de cómo el peso de la historia, cómo hace que se comporte una sociedad, ¿no? Nosotros exhumamos hace unos años una fosa común en un pueblo que se llama Milagros, en la provincia de Burgos, donde aparecieron 56 cuerpos. Un día antes yo pasé, iba hacia Victoria y justo me paré ahí a comer, y así conozco el pueblo antes de que se inicie la exhumación. Entonces entré en un bar donde estaba un camarero y un cliente. Y pedí un bocadillo, me puse en el perico, me levanté a pedir un café, y cuando el camarero me está haciendo el café, le dije, mira, le quería hacer una pregunta. Me han dicho que en este pueblo hay una fosa de la guerra. Entonces el cliente que estaba en la puerta fumando y el camarero me miraron inmediatamente de arriba abajo a escanear a ver quién se atrevía a preguntar por eso, ¿no? Y el camarero, después de mirarme, me dijo, bueno, aquí no, aquí hubo gente que fue a la División Azul. Y entonces yo le dije, no, me refiero a una cosa de gente de la zona que mataron aquí en 1936. Y él, como si estuviéramos hablando en dos planos distintos, me contestó,
y uno de los que fue a la División Azul vino condecorado. Era una cosa como muy teatral, además, ¿no? Yo le volví a preguntar, pero sé que es una fosa que está cerca de la antigua Nacional 1, y me dijo, y puso cara así de pena y me dice, volvió condecorado pero volvió el tuerto. Y entonces yo no insistí para no incomodarlo, pero cuando me iba en el coche, digo, bueno, podía pensar que era un tipo de derechas que él estaba debatiendo conmigo, o podía pensar que era un miedoso y ante una persona que no conoce se ha puesto del lado de los ganadores y nada más, ¿no? Entonces creo que buena parte de lo que ocurre en este país tiene que ver con eso, ¿no? Con el miedo, con esa incapacidad para pensar. Cuando yo abrí la fosa de un pueblo del Bierzo donde estaba mi abuelo, en el pueblo de mi padre se decía que me había ayudado Felipe González, porque les parecía algo tan imposible que era como tenía que tener un gran padrino para protegerme, ¿no? Y lo único que había hecho es ir a una cuneta, gracias a un grupo de arqueólogos, a sacar los cuerpos de 13 civiles, ¿no? Pero para la gente hasta eso era inimaginable, ¿no? Y el problema es que lo que mató el franquismo es la imaginación, en buena parte, ¿no? Porque de repente esto se convirtió en un país en blanco y negro donde tener ideas políticas mataba, ¿no? La ley de responsabilidades políticas, antes hablaba bien del significarse. Yo he ido a muchas reuniones de familiares de desaparecidos que todavía dicen ese latiguillo de que me ha dicho mi madre que no me signifique. Y darle la vuelta a eso es pedirle, su madre le ha pedido que sea insignificante, ¿no? Aquí hay una izquierda que ha sido insignificante porque tiene ideas, porque ha sufrido la historia y porque quiere otra vida, aunque no la visualiza a través de ideas políticas, ¿no? Yo creo que parte de donde las cosas o las sesiones donde yo voy a estar tienen que ver con eso, ¿no? Con intentar romper un poco ese dominio de la historia que han ejercido las élites de aquí. Juan Carlos. En términos históricos, somos un país que celebra el Día Nacional haber conquistado un lugar fuera de nuestro país. Seguimos celebrando el 12 de octubre, ¿no? Que supone un escarnio en América Latina, que ellos, cuando nosotros estamos celebrando el Día Nacional, ellos celebran el Día de la Resistencia Indígena, ¿no? Qué disparate, ¿no? Y cuando preguntabas, Emilio, de tu padre, que te decía que vive de sueños, muere de realidades, me acuerdo preguntando a mi tía por mi abuelo, herrero de un pueblo de La Mancha, colgado de un árbol, dado una paliza, dejado por muerto, no murió. Y cuando preguntaba, siempre la respuesta invariable era: tu abuelo era muy bueno, tu abuelo era muy bueno, tu abuelo era muy bueno. Porque no solamente los mataron, sino que además los estigmatizaron, ¿no? Los privaron, quisieron privarlos, ¿no? de su dignidad y de su elemento civil. Bueno, vamos a ver un vídeo. ¿Están ustedes cansados? ¿Quieren hablar? Venga. Pues venga, vamos a hablar un poco a la gente. Vamos que hable la gente un poquito. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién empieza? Ahí tiene. Bueno, yo en primer lugar me gustaría agradeceros el esfuerzo que estáis haciendo con esta universidad. Creo que es una cosa encomiable y que hay que agradecerla. Creo que va a ser parte de la historia, además. Y entonces, pues bueno, estamos ante un hecho histórico. Como este curso pues habla de que quiere tener pues un significado de crítica de la historia, pues podríamos empezar por este curso, como crítica. Una crítica constructiva, porque lo primero que digo que me parece estupenda la idea. ¿Cuál sería mi crítica? Pues sencillamente pensar, una pregunta primero, pero luego, ¿cómo se ha realizado este curso precisamente de historia? Pensando en un barrio, la palabra teatro del barrio es lo que significa o no tiene nada que ver con el barrio de Lavapiés, por ejemplo, o con otros barrios, o es más bien pues una especie de idea de, bueno, de un grupo estupendo de gente que pertenece a una misma facultad, que teníais cosas que decir y las comunicáis
lo cual es de agradecer, ¿eh? Pero yo creo que a lo mejor tendríais que pensar si, no sé, para futuras experiencias, pensar en cosas que al barrio le pueden interesar. En el barrio hay, por ejemplo, mucha migración. Y entonces, el tema de la migración ya no solamente tiene que ver con el tema de España, tiene que ver con el tema del mundo también. Y por otro lado, sí que esta es una cosa que sufrimos, que sufren sobre todo los de migración todos los días. Yo estoy en contacto con ellos y hay montañas de gente que está sin papeles, que lo está pasando francamente mal. Sin embargo, no pierden la sonrisa, eso es verdad, ¿eh? Tienen fuerza suficiente para hacer cara a su situación. Entonces yo, por un lado, pues quería, bueno, como una propuesta, pero en fin, lo primero agradecerlo. Y luego una segunda cosa es acerca ya de este curso. Bueno, habéis hablado que España empieza en el 76, ojalá hubiera empezado en ese año. España lleva muchos siglos con esa idea. Por ejemplo, Franco ya definió España. Y Franco cogió en sus emblemas, en su simbología, los emblemas de los reyes católicos, que eran el yugo y las flechas. Y Franco cogió cosas de los reyes católicos, que es la persecución de los judíos. Franco no, los reyes católicos, persecución de los judíos. Sacó la ley de censura previa, masacró pueblos en América Latina. Por ejemplo, en la Española había 3 millones de indios cuando llegó Colón, y al cabo de 7 años quedaban 20.000, 60.000 contribuyentes. Es decir, que hay ahí una historia. Yo creo que la historia de España es más bien como lowalliana, que entra, sale, y siempre el elemento conservador está por ahí. No se sabe qué. Yo lo relaciono, pero es tendencioso, lo confieso. Lo relaciono con una institución que tiene muchos siglos, milenios, y que esa es la que ha dado eso lo que se llama el alma de España, que es la Iglesia. Era la segunda pregunta. ¿Qué? Era la segunda pregunta que teníamos ahí. Ya. Bueno, pues nada más. Gracias, repito, y muchas gracias. Y enhorabuena. Enrique, muchas gracias. Enrique, Paola está aquí y Ana está por aquí. El Teatro del Barrio es un escenario abierto. En realidad, la palabra barrio, hemos debatido bastante ese tema al ponerle el nombre al teatro, y a pesar de que evidentemente Lavapiés es un barrio con mucha identidad, estábamos pensando más bien en barrio como el barrio universal, que tiene que ver con la gente que vive cerca, que se acerca, que se junta, que tiene relación vecinal, pero eso puede ser el barrio de Lavapiés o podríamos trasladarnos a cualquier otro barrio, y creo que funcionaría así. A pesar de eso, como Lavapiés es un barrio con esa identidad, sí pretendemos que la actividad del teatro dé cabida a colectivos, y de hecho lo estamos haciendo ya. Creo que ya lo hemos... Yo, si puedo decir algo un segundito. Claro, yo tengo un amigo que como es muy contrario a eso que se llama el patriotismo constitucional y esas imágenes de que ahora vivimos un mundo cosmopolita, yo le decía, tú eres un cosmorrurita. Pero ahora he descubierto que se puede ser cosmobarrial, y quizá el teatro del barrio pretende ser cosmobarrial, es decir, que no, cogiendo la frase del subcomandante, allí es aquí, aquí es allí. Los barrios son lo que configuran las ciudades en prácticamente cualquier lugar del mundo, excepto las ciudades que carecen de identidad. Madrid, por suerte, preserva barrio, pero este barrio no es cualquier barrio, pero representa muchos barrios. Así es como yo creo que también lo queremos ver nosotros. Estupendo. ¿Quién le toca? ¿Por dónde va? Si no se atreven, seguimos, ¿eh? Quieren ver un vídeo. ¿Quieren ver un vídeo? Sí. Vamos al vídeo. Bueno, nosotros vamos a usar en algunas de las sesiones, que no sé si hace falta explicar